¿Cómo están, hermanas y hermanos de la Iglesia Peniel? Como siempre es un gusto compartir con ustedes el mensaje dominical. Y en esta ocasión tenemos un pasaje de una de las epístolas más famosas de la Biblia, una epístola que provocó la conversión espiritual de un San Agustín, pero también de un Martín Lutero, y que generó también el manifiesto teológico del siglo XX mediante un gran comentario que hizo el teólogo Karl Barth. Estamos hablando de la epístola a los romanos y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 5. Vamos a leer una perícopa que habla de cierto proceso y quiero que veamos si este es un proceso lineal, como pudiera parecer, o quizá pueda entenderse desde otra perspectiva. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, leído de una forma apresurada, pudiéramos pensar que estamos aquí ante una especie de currículo, de malla curricular que tenemos que ir superando mediante nuestras obras en el camino del Señor. Entonces, lo primero que tiene que pasar es una tribulación. Es como el preámbulo, el propedéutico, el tronco común del cristianismo es el sufrimiento, la tribulación, pasarla mal. Después pasamos al siguiente nivel. Ya que superamos la tribulación, paciencia, ya como una virtud cristiana que tenemos que desarrollar para continuar en este camino, porque la paciencia va a generar esta prueba, pero no es una prueba solamente en el sentido de realizarla, sino de aprobarla. El sentido en el término griego que se encuentra en este pasaje, prueba es ser aprobados. Entonces, tengo tribulación, genero paciencia, la paciencia me hace sentirme aprobado y eso me da esperanza justamente en la fe. Entonces, a veces, esta cadenita de problemas suele verse como unos requisitos que hay que cubrir como cristianos, ¿no? Unos pasos que hay que cubrir para poder obtener la aprobación de Dios. Y aquí es donde yo quiero preguntarme si esto realmente es así o pudiera entenderse de otra perspectiva. ¿Para ser cristiano necesariamente tienes que superar las pruebas? O como dicen algunas traducciones de este pasaje, solamente superando las pruebas confirmas tu salvación. Es el sufrimiento, el pesar, la clave para saber que somos salvos. Ciertamente, hay muchas personas que viven de esa manera, que viven temerosos de su salvación y que buscan signos, señales, para poder confirmar si son o no son salvos. Y ha sido históricamente en el cristianismo el sufrimiento, las pruebas o las tribulaciones el mejor signo de la salvación. Se supone que cuando tú logras superar una dificultad que puede ir desde una enfermedad, la muerte de alguien, escasez, pobreza, persecución,
o cualquier otra de las calamidades que podamos tener en esta vida. Solo superando esas pruebas es como podemos confirmar nuestra salvación y obtener la esperanza. Hay quienes realmente están tan preocupados por su salvación que piensan de ese modo: tribulación, paciencia, ser probados y luego ya finalmente la esperanza que no avergüenza. Sin embargo, entender esta cadena de problemas de un modo lineal, como una serie de niveles de videojuego que uno tiene que ir superando y subiendo, es realmente una barbaridad. Además de que contradice abierta y taxativamente lo que dice desde el primer versículo. El primer versículo nos debe ayudar a entender a qué se refiere el texto con esta cadenita: tribulación, paciencia, aprobar, tener esperanza. Bien, el versículo 1 es muy contundente, tan contundente que lo manipularon. Fíjense cómo leemos el día de hoy. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la mitad de ese versículo no es original. Se ha establecido, se ha encontrado en las versiones más antiguas de esta epístola, que el versículo 1 simple y sencillamente decía: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así de fuerte, así de contundente, así de extremo era este versículo. Sin embargo, los mismos copistas de este pasaje no les hacía del todo el sentido y tenían dudas, ¿no?, de lo fuerte que está diciendo. ¿Cómo? ¿Solo la fe? ¿A poco solo con la fe? No, 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 hay que poner algo más porque si no suena medio raro. Y entonces cuando copiaban, al margen del texto ponían: esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguía copiándose esta epístola, y de repente pues a algún editor, que también le saltó mucho que solamente dijera: justificados por la fe tenemos paz para con Dios, vio las notas que había al margen y dijo: no, pues es que tienen razón, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que era una nota al margen, ¡pum!, pasó finalmente al texto canónico. ¿Por qué? Porque el sabernos justificados solo por la fe siempre suena demasiado herético, como que nunca es suficiente. ¿A poco tan fácil? ¿A poco solo se trata de eso? Entonces, vivir por la fe puede que resulte en realidad la prueba más grande para cualquier cristiano, porque no queremos hacerlo, porque siempre está en nosotros aquello de: ¿y yo cómo contribuyo para mi salvación? ¿Y yo qué hago para obtener la salvación? Es una gran preocupación. Pero yo quiero decirles algo, hermanas y hermanos: para obtener la salvación no tenemos que hacer absolutamente nada. Claro, inmediatamente se encienden nuestras alarmas. Pero qué irresponsable. Pues sí, pero eso es predicar que entonces no tenemos que hacer buenas obras, y bueno, se encienden las alarmas. Pero es cierto. Yo quiero preguntarles: ¿ustedes qué mérito hicieron para nacer? ¿Qué buena obra hicieron para obtener el nacimiento? Para que sus padres decidieran concebirles. Qué buena obra, qué virtud desarrollaron, cómo se manifestaron que eran dignos para nacer. Es medio absurdo, ¿no? Uno no elige nacer, uno simplemente es arrojado a la vida. Una vez arrojado a la vida hay que hacerse cargo de la vida, sin duda. Pero para obtener el nacimiento, uno no hace nada. ¿Por qué pensamos, pues, que para el segundo nacimiento sí tenemos que hacer algo? En realidad, la fe es simple
y absolutamente un don de Dios. Y ese don de Dios, que es la fe, es lo que nos da paz para con Dios. Dios, diríamos en México, nos da el remedio y el trapito. Nos da la fe necesaria para la salvación. Pero esa fe no es nuestra, es un don de Dios. Para la salvación no se tiene que hacer nada, porque para el segundo nacimiento no tenemos que hacer nada como tampoco hicimos nada para el primer nacimiento. Claro, una vez que nacemos tenemos que procurarnos la vida y una vez que hemos sido arrojados a la salvación, claro que tenemos que gozar de esa salvación. No por miedo a perderla en el sentido de que, chin, ya dije una grosería, chin, ya tuve un mal pensamiento y voy a perder la salvación. Sería como pensar que si yo hago algo malo, en ese momento me voy a morir. De ese tamaño sería el perder la salvación. Y claro, la salvación solo podría perderla una vez. No hay forma de que, yo soy salvo, chin, le grité a mi mamá, perdí la salvación, pero me voy a arrepentir para que me la den de nuevo. No, ya eres un zombie. Cuando pierdes la salvación sería que te moriste. Entonces, no, por eso la salvación tampoco se puede perder, porque sería el sinónimo de morirte, pero morirte completamente, ¿sí? Sin oportunidad de remisión posterior. La salvación no es otra cosa, por lo tanto, que nuestra vida, la vida plena y la vida abundante. Ya la tenemos, ya está otorgada. ¿Qué significa, por lo tanto, esta cadenita que estamos viendo abajo, donde pareciera que tenemos que afrontar tribulación y generar paciencia para poder finalmente ser aprobados por Dios y obtener la salvación? Es que estamos leyendo mal. Esto no es una cadena, no es una cadena de producción que tengamos que ir ensamblando las partes. No son partes tampoco de un mueble de IKEA que tengamos que ir construyendo. Todo esto que está señalando aquí el texto a los romanos es parte de lo mismo, es parte de la misma justificación por la fe que dice muy claramente el versículo 1. Partamos de una realidad. Creamos lo que está diciendo el texto. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Claro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya está, ya estamos justificados, ya tenemos la salvación. Partamos por ahí. No la tenemos que ganar, ya se nos ha otorgado, ya se nos ha dado. Ahora, una vez que tenemos la certidumbre de la salvación, ¿cómo leemos este resto de los versículos? Muy bien. Dice, por lo que también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Reafirma, ya estamos dentro. No tenemos que pagar ninguna cuota de inscripción para el reino de Dios. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta palabra en griego, nos gloriamos, es muy fuerte porque implica, de hecho su raíz es de cuello, porque implica tener la cabeza en alto. Gloriarse aquí significa, como dice la traducción de la Biblia latinoamericana, jactarse. Yo me jacto, me lleno de orgullo, así, con esa prepotencia. Yo estoy jactándome de que tengo la esperanza. La esperanza de la gloria de Dios ya la tengo. No la tengo que obtener más adelante, ya está, aquí lo dice el versículo 2. Ahora, el versículo 3 empieza el juego. No solamente eso, sino que también nos gloriamos o nos jactamos, nos mantenemos firmes y con la mirada al frente en las tribulaciones. Esto no significa, entendámoslo por favor, que tenemos que superar una prueba para obtener algo, sino que ya hemos obtenido la salvación y estamos con tanta seguridad en la salvación que pueden llegar las tribulaciones y nos mantenemos firmes. Es al revés. No es supera por tus uñas y ráscate como puedas en la tribulación y una vez que hayas salido de la tribulación se te otorgará la salvación. Es completamente al revés. La salvación ya la tienes, ya es tuya. Por lo tanto, ahora venga lo que venga, lo puedes sostener.
Es más coherente, ¿no? De hecho, pensarlo al revés sería absurdo, porque haría nulo el sacrificio de Cristo. Si eres tú, con tus propias fuerzas, quien tiene que superar la tribulación, ¿cuál es entonces la justificación en Cristo? Pero es muy distinto lo que está diciendo este pasaje. Está diciendo, ya estás justificado, ya tienes la entrada al reino de Dios, ya tienes la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora sí, agárrate mundo, porque venga lo que venga, yo no me voy a doblegar. Y una vez que yo hago eso, justamente se produce esa paciencia, que aquí no tiene que ver con el ser paciente de esperar, sino paciencia de tener fuerza y entereza, como ahora hacen en algunos gimnasios que se ponen como en posición de lagartija con las manos así y te dicen quédate un minuto en esta posición. Ah, qué difícil, inténtelo si pueden alguna vez. Esa es la paciencia, ¿sí? Esa fuerza de es difícil, pero lo aguanto. Y la paciencia, finalmente, el carácter probado o el ser aprobado, pero no para obtener la salvación, porque quedamos que ya la tenemos, sino para probarnos a nosotros mismos, justamente de la fuerza y la justificación que Dios nos ha dado. Y por eso regresa a donde comenzó. El versículo 2 habla de gloriarnos en la esperanza y el versículo 4 dice, la prueba produce esperanza. ¿Se dan cuenta que si lo leemos de forma lineal es contradictorio? Me estás diciendo que soy justificado, me estás diciendo que ya tengo esperanza, y luego me dices que no, que para obtener esa esperanza y esa justificación, primero la tribulación, luego la paciencia, luego la prueba. Está medio absurdo. Pero si lo leemos del modo adecuado, podemos entender, no, mira, tú estás justificado, tú ya tienes la esperanza, ahora puedes afrontar cualquier cosa que venga en tu vida, eso va a dotarte de paciencia, te va a probar a ti mismo, no ante Dios, porque tú ya estás justificado ante Dios, lo que tienes en tu vida y así reafirmar la esperanza del Evangelio. Ante Dios no tenemos nada que demostrar, porque ya estamos justificados por la fe. Todo lo que hagamos, nuestras virtudes que desarrollemos, las buenas obras que realicemos, así como todo el crecimiento en nuestra vida espiritual que vayamos teniendo, es para darnos un conocimiento a nosotros, de nosotros mismos. Nunca es para demostrarle algo a Dios. Ya no hace falta, porque sería como intentar salvarnos a nosotros mismos. Y si nos salvamos a nosotros mismos, ¿para qué vino Cristo? La salvación es un regalo. El nuevo nacimiento es como el primero, absolutamente libre. Y una vez que nos hallamos en esta vida, una vez que nos hallamos en esta salvación, ahora sí tenemos que respirar, que caminar, que vivir, que esforzarnos, sabiendo con plena certeza que no nos derrotarán, que seguiremos adelante, que tendremos la cabeza en alto. Podrán venir dificultades, pero tenemos la esperanza en Cristo de salir adelante, no para obtener la salvación, sino porque ya la tenemos. Ojalá podamos leer nuevamente este pasaje en nuestras vidas, completamente al revés de como lo hemos estado leyendo. Ante Dios no tenemos nada que demostrar. Ya somos justificados por la fe. Ahora, lo que nos resta es vivir, seguir adelante y mantener la cabeza en alto. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por haberme escuchado en esta mañana. Dios les bendiga.